El paciente que tiene trastorno límite de la personalidad comúnmente trata de descifrar su mundo de una manera polarizada. ¿Quién tiene la culpa de una situación? ¿Quién es el culpable de un problema? Separando las cosas en todo o nada. Porque hay una parte biológica dentro del trastorno límite de la personalidad donde la gente tiene cierta sensibilidad, son más sensibles a ciertos estímulos. Y en la dialéctica es probablemente yo no generé mis problemas, pero aún así necesito ver cómo solucionarlos. Aunque yo no haya causado mis problemas, yo tengo una responsabilidad en resolverlos. Los corta su pareja, su novio, su novia, y entonces viene esta emoción muy intensa en donde ellos necesitan saber que no pueden controlar las decisiones de los demás, pero ellos sí se pueden controlar, ellos sí pueden tomar calma. Normalmente a las personas que tienen trastorno límite de la personalidad se formaron de esa forma a nivel contextual porque hubo un entorno muy invalidante, un entorno en donde minimizaban lo que tenían o al final descartaban lo que les sucedía a nivel emocional. Por ejemplo, consumir sustancias, irse con los amigos y intoxicarse. Exacto, mandarle 17,000 mensajes al novio o a la novia para que te conteste, o ir a su casa a mitad de la noche, generar conductas riesgosas, ¿no? Que te pongan en riesgo. ¿Cómo gestiono mi enojo para podérsela primero externar al otro, expresar al otro, sin que me genere a mí un problema y sin que genere un problema en la relación? ¿Cuál es la mejor terapia para el trastorno límite de personalidad? Para el trastorno por déficit de atención, en general, para la inestabilidad emocional, que en poco tiempo te ayude para disminuir conductas autolesivas, como puede ser la conducta suicida, o los intentos, o las autolesiones. Esta es una pregunta muy frecuente que escucho en programas en vivo. Y para responder el día de hoy, estoy muy agradecido de contar con la presencia de Germán Selbach, maestro en psicología, doctor en psicología. Germán, muchas gracias por compartir tiempo con nosotros. ¿Y cómo responderíamos a esta pregunta? En general, la mejor terapia es a la que un paciente se apega, pero hay desarrollos más recientes que pueden auxiliar a que estas personas obtengan resultados en poco tiempo para mejorar su conducta. ¿Tú te has entrenado en este tipo de terapias recientemente? Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y ciertamente hay distintos enfoques para distintos pacientes y cada uno de estos enfoques atiende a sus problemáticas en particular. Yo he trabajado con pacientes que ciertamente tienen trastorno límite de la personalidad, conductas lesivas, también déficit de atención, y este enfoque es la terapia dialéctico-conductual o DBT por sus siglas en inglés. Esta terapia originalmente fue desarrollada por la psicóloga Marsha Linehan a finales de los 80s, fue cuando se desarrolló esta terapia, y originalmente ciertamente fue diseñada para el trastorno límite de la personalidad, TLP, y su trabajo pudo extenderse aún a más pacientes, por ejemplo, como lo mencionaste, con personas que tienen déficit de atención, pero también se vio que tiene efectos muy positivos en personas con depresión, con personas que también tienen dificultades en las conductas alimenticias y ciertamente con la gente que tiene conductas lesivas o se lesiona a sí misma. Algo muy importante que hay que señalar con respecto a Marsha Linehan es que ella es conocida mundialmente, no solamente por ser autora de esta terapia, sino porque ella misma tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y descubrió este tipo de técnicas a través de su experiencia personal, lo cual proporciona gran esperanza para muchas personas que en este momento se preguntan cuál puede ser su futuro, qué es lo que pueden llevar a cabo. ¿Cómo es que, en tu opinión, evolucionó la psicoterapia para poder desarrollar este tipo de técnicas que tú estás llevando a cabo? La terapia dialéctico-conductual, parte de su eficiencia es justo la combinación de enfoques como el psicoanálisis, pero tiene conceptos muy fuertes en cuanto a terapia cognitivo-conductual y conceptos que derivan de la filosofía dialéctica, por eso su nombre, y conciencia plena o mindfulness, atención plena del momento presente. Es ahí donde radica como la funcionalidad y la eficiencia que tienen con estos pacientes, porque les ayuda a tener una visión dialéctica, que significa que las ideas no necesariamente son opuestas, más bien pueden convivir en sí mismas. Quieres decir, una de las situaciones que frecuentemente encontramos en la clínica es que el paciente que tiene trastorno límite de la personalidad comúnmente trata de descifrar su mundo de una manera polarizada, tratando de encontrar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, quién tiene la culpa de una situación, quién es el culpable de un problema, separando las cosas en todo o nada. Exactamente. A esto le llaman falla dialéctica, no darse cuenta que los absolutos no existen en la vida real. Exacto, y que las dos ideas, por muy opuestas que sean, pueden convivir en sí mismas. Por ejemplo, la principal dialéctica que tienen los pacientes es que se deben de aceptar a sí mismos como son y al mismo tiempo
cambiar o hacer caminos diferentes o buscar la manera con la cual pueden mejorar sus conductas. Al mismo tiempo, las dos ideas que son opuestas de por qué me está pasando esto y cómo es que yo estoy lesionándome o los otros tienen la culpa o yo tengo la culpa, necesito aceptar esa realidad y también buscar luchar por mejorarme. Ni tienen por qué las otras personas tolerar mis conductas así como son. Yo también tengo que participar en modificar progresivamente estas conductas y no tengo por qué esperar que se modifiquen de la noche a la mañana, de hoy empecé terapia, mañana tengo que tener un resultado. Eso también es pensamiento dicotómico. Exactamente. Y también, justo, probablemente yo no generé los problemas que tengo, probablemente yo no soy el causante de estos problemas, porque hay una parte biológica dentro del trastorno límite de la personalidad donde la gente tiene cierta sensibilidad, son más sensibles a ciertos estímulos, y en la dialéctica es probablemente yo no generé mis problemas, pero aún así necesito ver cómo solucionarlos. Esa es también otra dialéctica que se les enseña a los pacientes. Correcto, entonces no es que tampoco haya un medicamento que corrija todos los aspectos del trastorno límite de la personalidad. Si bien hay medicamentos que pueden ayudar con la impulsividad o a disminuir la intensidad de la frustración o que abordan los síntomas depresivos o los síntomas ansiosos o la impulsividad, y también puede que haya muy próximamente desarrollos nuevos de otros medicamentos que pueden abordar algunas dificultades cognitivas, la estrategia del hábito mental también tiene que modificarse. Aunque yo no haya causado mis problemas, yo tengo una responsabilidad en resolverlos. Sí, exactamente. Y esto generalmente puede conducir a que las personas que padecen de una falla dialéctica y que caen en este pensamiento dicotómico lleven a cabo conductas más graves, como pueden tener ideación suicida o pueden sentirse muy impulsados a consumir sustancias, a intoxicarse. Aquí hay una estrategia por la que me han preguntado que tiene que ver con el desarrollo de un botiquín emocional, que es una de las técnicas y tácticas, digamos, que utiliza la DBT. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué es un botiquín emocional? Sí, para responder esta pregunta necesito primero como dar un panorama de cómo trabajamos DBT. DBT ciertamente se trabaja con la consulta, en terapia 1 a 1. Es una terapia tanto en donde escuchas al paciente o al consultante, pero también le enseñas cosas, le enseñas habilidades para poder trabajar en sus emociones o con sus conductas. Y al mismo tiempo también la DBT de trabajar con consulta 1 a 1 también se trabaja, son módulos de desarrollo de habilidades, que es ahí donde aprenden este kit emocional. Está la consulta privada 1 a 1, está el módulo de habilidades, está también, no es una terapia, pero es una consulta vía telefónica, es decir, también los pacientes antes de que o cometan algún comportamiento o problema, me llaman por teléfono para poder hacer un pequeño seguimiento de qué es lo que puedo hacer, qué de mis habilidades que he aprendido, cuál puedo ejecutar, ¿no? Y esto es muy eficiente porque al final se evita que caigan en la conducta problema. Entonces está la consulta, está el módulo de habilidades, están las llamadas telefónicas y también está el trabajo con otros colegas en donde verificamos o vamos supervisando los casos. Particularmente en el módulo de desarrollo de habilidades, donde enseñamos este kit de habilidades, porque son 4 módulos donde enseñamos primero atención plena o mindfulness, en donde los pacientes son más conscientes de lo que les está sucediendo en el momento presente. El segundo módulo en donde les enseñamos efectividad interpersonal, en donde buscamos que sus relaciones mejoren o que pongan límites en algunas de sus relaciones o que puedan pedir aquello que necesitan de una relación, reforzar los vínculos que están teniendo, entre muchas otras habilidades. Vemos tolerancia al malestar, que es una de las habilidades que los pacientes desarrollan sabiendo que hay muchas cosas que ellos no pueden controlar, que están fuera de su control y necesitan tener habilidades para poderse mantener calmados, estables, tranquilos mientras pasa el malestar. Esto sucede, por ejemplo, cuando tienen malas noticias o reciben algo que no están obteniendo a cambio. Por ejemplo, los corta su pareja, su novio, su novia, y entonces viene esta emoción muy intensa en donde ellos necesitan saber que no pueden controlar las decisiones de los demás, pero ellos sí se pueden controlar, ellos sí pueden tomar calma. Y el último módulo es regulación emocional, en donde justo se les enseñan habilidades para poder primero identificar cuáles son las emociones que tienen, nombrarlas, qué las causa del entorno y poder hacer cambios con ellas. Me gustaría mucho que pusiéramos mayor énfasis y entrar a más profundidad en cada uno de estos módulos, porque son ejercicios muy prácticos que las personas pueden empezar a entrenar
frenar una vez que lo conocen. En primer lugar, hay mucho material y mucho contenido que en la actualidad está disponible para empezar a practicar la atención mental plena y la defusión cognitiva, me parece que se le nombra, ¿no? Sí. Entonces, en psiquiatría, en muchas ocasiones los pacientes se quejan de que tienen pensamientos que les generan angustia y lo que quieren es algo que disminuya la intensidad de la ansiedad, y nosotros prescribimos medicamentos que pueden disminuir la intensidad de la ansiedad o incluso agregar algunos agentes que lo ceden. Sin embargo, el tema es que los pensamientos siguen apareciendo. Entonces, ¿cómo funciona en DBT las habilidades de atención mental plena? Son muchas habilidades, no podríamos ahorita abarcar todas. Sin embargo, hay un par de habilidades que son las principales que se les enseña a los pacientes en el módulo de atención plena. Y estas habilidades, por ejemplo, son qué y cómo, en donde el paciente describe qué es lo que está observando, escuchando con sus sentidos, su situación, su entorno. Y la habilidad cómo es cómo estoy interactuando en mi presente, qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. A esta habilidad se le llama verificar los hechos, que significa describir la realidad con mis sentidos, con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy percibiendo a nivel sentido del gusto, sentido del olfato, tacto. Y si yo no puedo describir lo que está ocurriendo en la realidad, entonces es una interpretación. Estoy interpretando otras cosas y es ahí donde viene el malestar. Entonces me tengo que centrar en la descripción de la realidad. Que ahí también viene un poco de la filosofía de la fenomenología, en donde con los sentidos describo lo que está ocurriendo y no interpretando la realidad. Una vez que yo hago la descripción de la realidad, la respiración, por muy simple que parezca, es el ejercicio más efectivo que tiene un paciente con disregulación emocional para poder empezar a calmarse. Estoy viendo esto, estoy escuchando esto sí es real. Lo demás es una interpretación, que es ahí cuando entiende el paciente que es interpretación, que no es real y que sí es real, que sí estoy sintiendo con los sentidos. En el módulo 2, que se refiere a la efectividad interpersonal, aquí ¿cómo se trabaja esto? ¿Cuáles son las técnicas o ejercicios que se proponen? En el módulo de efectividad interpersonal se trabajan distintas herramientas y muchas de ellas son fáciles de aprender porque son acrónimos. Por ejemplo, una de las herramientas que les enseñamos al principio se llama DIRMAN. DIRMAN por sus siglas en inglés. Y les enseñamos, por ejemplo, a cómo obtener algo del vínculo que estamos teniendo. Más allá de obtener algo a manera de beneficio personales, ¿cuál es el objetivo que tengo con esta persona? Y entonces, por las siglas decimos: describe lo que estás necesitando, explícale qué es lo que necesitas, para qué lo necesitas, por qué es importante para ti. A de atrévete a pedirlo. R, refuerza esto que estás necesitando del otro. Y si es necesario, en la M de mantén tu posición. La A de aparenta efectividad. Y la última de N de negocia si es necesario. Entonces, con estos acrónimos les enseñamos cómo en un vínculo puedes tanto obtener algo de esta relación, por ejemplo con DIRMAN, o por ejemplo poner tus límites. Yo no quiero esto, entonces yo necesito primero decirte qué es lo que no me gusta, qué es lo que me afecta, qué es lo que me molesta, y después me mantengo en mi posición. Yo quiero que no te me acerques, yo quiero que no me hables de esta manera, yo quiero que no me grites. Entonces, con estos acrónimos les enseñamos qué puede obtener un paciente en una relación. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas poner límites? ¿Necesitas terminar relaciones que pueden ser nocivas o te afectan? ¿O necesitas reforzar alguna relación, algún vínculo que sabes que es bueno para ti, sabes que te beneficia? Esto es muy interesante porque muchas personas justo experimentan frustración porque su tratamiento para, por ejemplo, manejar síntomas afectivos o depresivos con algún medicamento, al principio les resulta una mejoría discreta, les repara una cantidad de síntomas, duermen mejor, se sienten un poco más tranquilos, pero a una cantidad de semanas pareciera como que les deja de hacer, como que vuelven a tener síntomas graves, se enojan, vuelven a tener algún tipo de acto del cual se sienten avergonzados, y en muchas ocasiones lo que descubrimos es que vienen a partir de estos estallidos en sus relaciones interpersonales, que son a veces tan crónicos, tan frecuentes en sus relaciones en el trabajo o con la familia, y no saben cómo mejorar su situación. Entonces, estas estrategias que tú estás planteando se pueden entrenar, se pueden aprender, se pueden ensayar hasta que vayan siendo progresivamente más fáciles de incorporar en la vida cotidiana, y entonces vemos efectivamente
efectividad sobre los síntomas afectivos, sobre los síntomas ansiosos. En los módulos de efectividad interpersonal hay un par de conceptos que son los que más se enfatizan en su desarrollo, y es el tema de la validación, en donde justo normalmente a las personas que tienen trastorno límite de la personalidad se formaron de esa forma a nivel contextual porque hubo un entorno muy invalidante, un entorno en donde minimizaban lo que tenían o al final descartaban lo que les sucedía a nivel emocional. Y entonces cuando llegamos a este módulo buscamos que la persona justo pida esa validación, pero de una forma efectiva, no estallando, no siendo impulsivo, sino siendo efectivo, que solicite que esto que le está diciendo o esto que está ocurriendo sea validado, esto que me está ocurriendo es válido, es decir, tiene una causa, no es porque estoy llamando la atención, no es porque quiero que me vean o que me estoy cortando para... O vaya, esto vulgarmente lo que lamentablemente viven muchas personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad es que yo no estoy loco, yo no estoy loca. En realidad estoy reaccionando de esta manera con este malestar porque sí ocurrió algo. Tiene una causa, y pedir eso es validarlo. Necesito que valides esta causa. Y como es dialéctico y es, tú no eres la causa, pero yo tengo que buscar la solución a esta causa, a este problema. Y el otro concepto es la compasión, que es que los consultantes hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, y eso el paciente o el consultante tiene que asumir. Una dificultad por la que muchas personas buscan consulta de urgencia cuando tienen un diagnóstico de un trastorno de personalidad es que están experimentando un malestar de una manera muy aguda y buscan bajarse del mundo, bajarse del carrusel. Quiero meterme al hospital para descansar. Y bueno, generalmente esto genera muchos costos, puede tener consecuencias a largo plazo como perder empleos o generar una historia desafortunada en el futuro. Y hay un módulo particular en la terapia dialéctica conductual que se refiere a la tolerancia al malestar, que también sirve para que las personas se reten a sí mismas a hacer cosas que no se han atrevido a hacer antes porque no toleran el malestar inicial de hacer cambios en su estilo de vida. Es el caso de las personas que quieren empezar a hacer ejercicio pero al principio les duele mucho, o que quieren empezar a tener un estilo de vida más sano pero les cuesta mucho trabajo dejar los carbohidratos simples, el azúcar, los refrescos. Entonces, ¿cómo se trabaja la tolerancia al malestar en DBT? En DBT dijimos que empezamos con el primer módulo, que es atención plena, y este módulo es importante porque va a regir a los demás. De ahí vamos a obtener herramientas que nos van a ayudar para los próximos módulos. Particularmente con tolerancia al malestar y asociado a atención plena, les enseñamos a los consultantes que hay muchas situaciones que están fuera de su control, que no pueden controlar, que no tienen ninguna injerencia, y hay muchas otras que sí, como por ejemplo la respiración la puedo controlar, el que yo pueda escribir con mi sentido de la realidad lo puedo controlar. Entonces, cuando yo puedo hacer la diferencia entre esto no es mío, no lo puedo controlar, necesito entonces tolerarlo, necesito pasar por este malestar. Y hay dos estrategias como muy puntuales, ¿no? Una es distraerse, que no es lo mismo que evadir, porque distraerse es esto no lo controlo y entonces tengo que hacer algo que sí controlo. Entonces ahí cuando les damos una serie de actividades que pueden realizar mientras pase el malestar. Como es un trabajo en grupo, los módulos son en trabajo de grupo, no son terapia de grupo, más bien son modalidades taller. Entonces los otros participantes pueden ofrecer ideas de qué actividades a ellos les ha funcionado. Por ejemplo, sal a caminar, haz ejercicio, haz senderismo, recorta, colorea. Exacto. Algo mientras pasa el malestar. Antes, mientras ocurre la mala noticia, mientras sucede el evento que no te agrada, mientras estás en la reunión familiar que no te gusta. Entonces, mientras pasa eso, puedes hacer algo distinto para no explotar, para no hacer cosas que no te agradan. Y evadir, es la diferencia de distraerse, evadir es cuando algo sí está en mi control y no lo estoy asumiendo, no estoy haciendo cosas que pueden ser efectivas. La otra habilidad es justo a partir de la atención plena puedo bajar mis niveles de ansiedad, bajar mi enojo, disminuir mis conductas que no son efectivas para no empeorar la situación. Eso es lo principal en tolerancia. Por ejemplo, consumir sustancias, irse con los amigos y intoxicarse. Exacto, mandarle 17,000 mensajes al novio o a la novia para que te conteste, o ir a su casa a mitad de la noche, generar conductas riesgosas, ¿no? Que te pongan en riesgo. ¿Cuál ha sido el mejor caso que tú has visto de una persona que pasa de evadirse a distraerse? Por ejemplo, tengo una paciente
paciente que tiene una dificultad con el tema del rechazo, ¿no? Cuando ella percibe que la gente los rechaza o interpreta que le están rechazando. Cuando está en reuniones y ella hace alguna aportación y de alguna forma como que percibe que no le están prestando atención, entonces ella lo que hace es salirse e irse a lastimar, no se corta, se lesiona. Pero otra de las acciones que han ocurrido para no distraerse, para no evadir y distraerse, es que cuando ocurre eso, una de las cosas es ten una lista en donde apunta sus emociones, qué es lo que está sintiendo. Eso sí está controlándolo. Y entonces me anota, estoy sintiendo nerviosismo, estoy sintiendo mucho enojo porque no me está prestando atención, estoy sintiendo mucha ansiedad, me están sudando las manos. Y esa lista la trabajamos en consulta. Lo primero que hacemos con esta lista es verificar los hechos. No quiere verte o no quiere hablar contigo, o simplemente ella vio hacia otro lado, que esos son los hechos. Lo demás es una interpretación. Entonces, cuando esto ocurre, empieza primero a distinguir, es una interpretación y cuando son los hechos, y en el distraerse, en donde se enfoca en realizar su lista, en donde trabaja primero entendiendo, identificando las emociones que le causa esa realidad. Muchas personas que tienen este diagnóstico de trastorno límite de la personalidad u otros trastornos de la personalidad, e incluso algunas otras personas que ven el diagnóstico de estar dentro del espectro del autismo o tener disregulación emocional por trastorno por déficit de atención con hiperactividad, reciben como tratamiento antiepilépticos, buscando que de alguna manera esto amortigüe o regule o baje la intensidad con que pueden tener cambios en su estado del ánimo, porque producen conductas que posteriormente generan disfunción en sus ambientes familiares, académicos o laborales. Sin embargo, hay una alternativa psicoterapéutica que es el último módulo que estabas describiéndonos con respecto a la terapia dialéctica conductual. Este módulo tiene que ver con la regulación emocional. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Todos los módulos son importantes. Sin embargo, el módulo de regulación emocional es uno al cual le damos más tiempo, precisamente porque lo que buscamos con muchos pacientes, particularmente diagnosticados con TLP, es que puedan gestionar mejor sus emociones. Este módulo dura más, pero no por ello es más importante. En este módulo les enseñamos primero a identificar las emociones. ¿Cuáles son las emociones que el espectro que tiene un ser humano, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto, envidia, ansiedad. Y cuando conoce cuáles son las emociones, les enseñamos cuál es el objetivo de cada emoción, para qué te sirve cada emoción. Por ejemplo, el enojo te sirve para poner límites, entonces tiene sentido, hay una causa que te enojes cuando alguien te está invalidando. Entonces lo que ocurre es que hay que poner un límite, eso ya te lo enseñamos en efectividad interpersonal. Con regulación emocional identificas el enojo, identificas cuál es la causa de ese enojo y cuál es su objetivo. Si yo quiero poner un límite en esta relación, entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo gestiono mi enojo para podérsela primero externar al otro, expresar al otro, sin que me genere a mí un problema y sin que genere un problema en la relación? Entonces, en este módulo nombramos las emociones, las identificamos, sabemos cuál es su objetivo y hacemos algo con ellas. Hacemos algo con ellas es la conducta que sucede después de la emoción. Y aquí hay una habilidad, por ejemplo, que les enseñamos que se llama acción opuesta. Por ejemplo, si tú vas a presentarte ante un público y vas a dar una conferencia, lo que te da es miedo. Y dijimos que el miedo te ayuda a sobrevivir, a que salgas corriendo. Pero no puedes salir corriendo aquí en esta conferencia. Entonces, acción opuesta es haz lo opuesto a lo que te hace la emoción conductualmente. Entonces, quédate y enfréntalo. Si en el enojo, por ejemplo, lo que buscas es defenderte, bueno, ¿cuál es la acción opuesta? Puedes detenerte y gestionar la discusión o lo que está ocurriendo de una forma mucho más efectiva. Acción opuesta es una de las habilidades que les enseñamos a los pacientes, además de mindfulness o atención plena con la respiración, por ejemplo, que también es el eje rector, respirando, haciendo acción opuesta, identificando qué es lo que me sucede, describiendo la realidad, y con este conjunto de herramientas puedo regular mucho mejor mis emociones y no actuar de forma impulsiva o imprudente o en algo que me ponga en riesgo. Hay algunas otras adaptaciones, otros tipos de dispositivos donde se trabaje DBT, es decir,
ambientes familiares, pareja. Claro, de hecho DBT se puede enfocar a niños, a adolescentes, a la pareja o la familia, si hay otros dispositivos. Y con un paciente cuando está diagnosticado con TLP y se trabaja en DBT, dijimos que era terapia individual, módulos de habilidades, las llamadas telefónicas, la supervisión de casos, pero siempre mantenemos a la familia como otro medio en el cual nosotros podemos reforzarnos, no para informarle de lo que está haciendo en terapia, sino para que entiendan que lo que está sucediendo con este paciente, con este familiar, tiene sentido y necesitan reforzar a la familia para que valide lo que le ocurre, porque normalmente ocurre que la familia es la primera que invalida las emociones de los pacientes, las conductas. Y también se puede trabajar DBT con la familia, es decir, también ellos trabajan las habilidades, trabajan los módulos de una manera muy diferente, claro, pero enfocado al paciente. Se puede hacer un trabajo en DBT familiar, también se puede hacer un trabajo DBT con adolescentes, también se puede hacer, y hasta con niños. Una cosa que definitivamente hay que reconocer de estar practicando DBT como terapeuta y un usuario es la estrategia y la claridad. Entonces es muy recomendable que las personas conozcan con mayor familiaridad que esta técnica existe, que hay varios psicólogos que se están formando en ella. Si las personas quieren saber más, tú tienes un podcast, ¿correcto? ¿Cómo se llama el podcast? Mente Sabia. Mi podcast se llama Mente Sabia. ¿Y dónde más te pueden encontrar? Están todas mis redes. Mi nombre no es tan común, entonces mi nombre es Germán Selbach. Mi apellido es S-E-L-B-A-C-H. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook. Como mi nombre me pueden encontrar. Ok, bueno, pues acá vamos a dejar el nombre para que lo encuentren. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, el DBT es una terapia sumamente efectiva. DBT es una de las terapias que tiene muy buenos resultados. Y más allá de curiosear en ella, lo que se hace antes de que tomemos DBT, por ejemplo, yo tengo una sesión de pretratamiento. O sea, hay un par de sesiones en donde les explico de qué trata, donde los conozco muy bien y veo si es el mejor tratamiento DBT, porque requiere del compromiso del terapeuta y también el compromiso del consultante. Este trabajo funciona muy bien cuando ambos compromisos y metas se conjuntan y no dura demasiado. Eso es una de las buenas noticias. Dura de 6 meses como mínimo a 1 año, en donde todos los resultados que obtienen con la constancia, con los módulos, con la terapia, con el apoyo entre otros pacientes en los módulos u otros consultantes, resulta ser bastante efectiva. Y se ha visto que comparado con el tratamiento psiquiátrico convencional, tiene resultados sostenidos de alrededor de 2 años. Mucho más. Claro, cuando se trabaja con psiquiatría y en conjunto con DBT, los resultados pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo. Bueno, pues me encanta haberte tenido aquí en este canal. Muchas gracias por tu atención si llegaste al final del video. Si quieres que profundicemos en alguno de estos temas, pues pícale a la campanita para que veas qué otras cosas vamos a estar sacando por acá, y suscríbete y coméntanos de qué más te gustaría que habláramos aquí en el consultorio. Te lo agradezco mucho. Gracias, Rodrigo.